Ursula von der Leyen ha presentado la nueva Comisión Europea, un ejecutivo comunitario donde la derecha cuenta con más poder y donde entra un ministro del gobierno italiano de Giorgia Meloni, un escoramiento hacia la derecha como reflejo del resultado de las pasadas elecciones europeas. En la nueva Comisión Europea también destaca la vicepresidenta tercera española, Teresa Rivera, como elemento compensador hacia los socialistas. En Bruselas siempre se buscan equilibrios. Rivera entra como vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Von der Leyen une en el cargo de Rivera una difícil balanza, lo verde con la competitividad. Ambos objetivos deben ir en tándem, sí a la transición ecológica, pero sin que Europa pierda posiciones frente a los competidores en un continente que necesita una urgente reindustrialización y con una necesidad perentoria para cortar la ventaja tecnológica que nos lleva China y Estados Unidos. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La nueva Comisión Europea se desliza hacia la derecha. Recordemos que el vencedor de las elecciones europeas fue el Partido Popular Europeo. Para España queda la vicepresidencia de la Transición Limpia, Justa y Competitiva, que será para Teresa Rivera, que deberá compatibilizar el avance en la descarbonización sin restar competitividad a la economía. Me parece que la labor de construcción del mercado interior, un mercado que funcione, donde no haya una concentración de poder de mercado que acabe perjudicando no solamente a la industria, también a los consumidores, a los ciudadanos, es importante, tiene un efecto social inmediato. Destaca también la llegada, por primera vez, de la denominada derecha dura. Entra Rafael Fito, ministro del Ejecutivo de Giorgia Meloni, que ostentará la vicepresidencia de Política de Cohesión, Desarrollo Regional y Ciudades. Y este cargo es fundamental en los fondos para las regiones más pobres, las que están por debajo de la media continental, como es el caso de la mayoría de las comunidades autónomas españolas. Un veterano como Valdis Dombrovskis se encargará de la cartera de Economía y otro departamento importante para nuestro país es el de Presupuestos, que está a manos del polaco Piotr Serafin. Y es clave esta cartera de presupuestos porque se quiere modificar el sistema de distribución de los fondos de cohesión y especialmente de la política agraria común, la PAC, fundamental para las rentas de buena parte de los agricultores españoles. En España, los presupuestos del año que viene siguen dando dolor de cabeza por la debilidad del gobierno en el Parlamento. Aún así, el presidente Pedro Sánchez insiste en que presentará el nuevo proyecto de cuentas públicas. Y dotar de casi 5.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los consells y a los consejos, precisamente, y a los ayuntamientos para reforzar esas políticas públicas. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no ha tardado en presentar sus propuestas presupuestarias. No vaya a ser que no lleguen a tiempo ante el riesgo de naufragio en el Parlamento por las amenazas de Junts. Yolanda Díaz propone incrementar los impuestos a las herencias y en el impuesto de la renta y una rebaja en el IVA a los productos básicos y nuevos límites a la compra de vivienda. Si hay algo objeto de especulación hoy, es justamente la vivienda. En este sentido, la propuesta que lanzamos desde Sumar es, con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación, es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas. El 26 de septiembre el Congreso votará el techo de gasto, la senda de déficit. Será el segundo intento. En julio, recordemos, terminó derrumbándose. El Banco de España alerta de que a pesar de un aumento de las proyecciones económicas, creceremos más, también advierten una ralentización de la actividad y del empleo en los próximos trimestres y de la incertidumbre por no tener unas cuentas públicas. Desde la AIREF, su presidenta, Cristina Herrero, señala que una prórroga presupuestaria no tiene por qué reducir los gastos. En AIREF ya lo hemos dicho
el año pasado y cada vez que ha habido prórroga, que la prórroga presupuestaria es verdad que a priori supone cierta limitación, pero en la práctica, cuando uno ve cómo se ha ejecutado el presupuesto de años con prórroga, la ejecución ha sido superior al 100%, lo cual quiere decir que algún mecanismo para gastar más de lo que te limita el presupuesto sigue existiendo con un presupuesto nuevo o con un presupuesto prorrogado. La ausencia de presupuestos dificultará las reformas estructurales necesarias para el país, como por ejemplo la reindustrialización, el avance tecnológico, la transformación ecológica, por mucho que el Gobierno eche manos de los fondos comunitarios Next Generation. Carlos Díez, muy buenas. Gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Un lujo. Empecé contigo hace muchos años, Ignacio, y siempre que me invitas salen las cosas bien, así que un lujo estar contigo. Pues mira, para presentarte a nuestra audiencia hay que decir que José Carlos Díez es economista, divulgador, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, colaborador de Onda Cero y de otros medios de comunicación y coautor junto con Antonio García Tabuenca y María Gálvez del libro Reindustrialización y PERTE en España. Esto de la reindustrialización es importante y lo de los PERTEs, por esto de los fondos Next Generation también. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, la reindustrialización, decís en el libro, la reindustrialización es clave para el crecimiento a largo plazo, pero es difícil de llevar a cabo. Pues es igual de difícil que en toda Europa, como ha dicho Mario Draghi, y es mucho más difícil que, como contamos en el libro, que en Estados Unidos y que en China, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que reaccionar, ¿no? España se está desindustrializando, o sea, el peso de la industria en el PIB no ha parado de bajar en los últimos 25 años y eso tiene un impacto negativo sobre la productividad, sobre los salarios. Y la causa principal, Ignacio, que es lo que contamos en el libro, es que las empresas españolas no están posicionándose en el cambio tecnológico mundial, principalmente digital y de inteligencia artificial, y no están incorporando esas nuevas innovaciones tecnológicas a la venta de bienes y servicios. Entonces se están perdiendo cuota y cada vez tenemos menos empleos industriales de peor calidad, con peores salarios y peores condiciones. De hecho, hay temporalidad y precariedad en el sector industrial, algo que hace 20 años no pasaba. Entonces, el ejemplo más claro es el automóvil, ¿no? El automóvil, éramos líderes mundiales en producción en uno de los países. Ahora mismo la irrupción del coche eléctrico nos ha pillado mal y no estamos adaptándonos bien. Los PERTEs son una oportunidad, sin duda, lo contamos en el libro. ¿Se van a aprovechar? Pues está por ver. Bueno, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Y uno de los grandes enfrentamientos que hay políticos dentro de lo que es la economía española, la falta de transparencia también que hay a la hora de invertir los fondos Next Generation, ¿no? Bueno, pues seguramente cuando no hay transparencia, eso lo sabes tú mejor, Ignacio, que eres periodista, es que no lo quieren contar. Entonces, si no lo quieren contar es que los datos son malos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo inhumano, ¿no? Especialmente mis compañeros y especialmente María Gálvez. María se ha bajado 1 a 1 los expedientes y las licitaciones y hemos dicho cuánto se licitó, cuánto se ha ejecutado y cuánto queda por ejecutar. Ese trabajo no lo ha hecho nadie en España, lo debería hacer el Ministerio de Hacienda, que es su misión, y publicarlo, pero no se publica. Pero bueno, nosotros lo hemos puesto en el libro y no vamos bien, ¿no? Ahora, ¿estamos mejor con los PERTEs que antes? Sí. ¿Es un buen instrumento de política industrial? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se va a mejorar? Pues no lo sé. ¿Va a haber continuidad después del Next Generation y los PERTEs como pide Mario Draghi? Pues yo tengo muchas dudas. Pero pues ahí quería llegar, porque aquí hay dos dudas importantes ahora mismo en esta misma semana. La primera es, ¿se puede gobernar un país sin presupuestos solo tirando del dinero comunitario de los Next Generation, con las dudas que plantea precisamente esa inversión? Pues no, y si encima te lo gastas en inversiones dudosas, ¿no? Con, por ejemplo, el hidrógeno o los microchips, ¿no? Que todavía no está claro qué fábricas van a venir y cómo se van a fabricar, y la mayor parte de las partidas las has designado a dos cosas, como el hidrógeno y los microchips, donde en el caso de microchips no tenemos ventajas competitivas, ni hay proyectos concretos que se puedan ver, ¿no? Que si los hubiera yo los apoyaría. Por ejemplo, Antonio García Tabuenca era el vicepresidente del IMADE en los años 80 y negoció con AT
PTT, traer la fábrica de chips a Tres Cantos, y de ahí nació el Parque Tecnológico de la Autónoma. Y hoy es uno de los grandes desarrollos tecnológicos en España. Entonces, si hay proyectos de ese tipo, yo los apoyaría, pero no los veo, ¿no? Y luego, lo del hidrógeno, si me permites, Ignacio, a mí me parece una burbuja. O sea, es un bien que está en un desarrollo tecnológico muy inmaduro. Los costes de producir hidrógeno son carísimos, la eficiencia de los electrolizadores son carísimos, y ahora mismo producir hidrógeno sostenible vale 5 veces más, por ejemplo, para aviones, que los combustibles de queroseno. Entonces, claro, si una compañía aérea mete hidrógeno sostenible, los consumidores vamos a estar dispuestos a pagar el doble o el triple por un billete de avión. No, pues entonces no tiene cabida. Entonces, o le das subvenciones o no funciona. ¿Le vamos a dar subvenciones, como ha hecho el presidente del gobierno, a una empresa china que dice que va a producir hidrógeno aquí con desarrollo tecnológico en China y el I+D hecho en China? Pues a mí me parece un disparate. O sea, tendremos que apoyar empresas que hagan desarrollo tecnológico aquí, y que el empleo de calidad y de I+D se quede aquí, ¿no? En China, digo yo, pero en eso estamos solo en el relato y en hacernos fotos con proyectos que son totalmente absurdos. Y a la economía real, a las empresas industriales y a las empresas productivas de verdad, que son los que generan empleo, de verdad no les llega el dinero. Pues lo estás haciendo mal. Y te has escapado con el tema de los presupuestos. ¿Se puede gobernar un país sin presupuestos por segundo año consecutivo? Se puede, pero mal. Lo que demostraría es que el gobierno no tiene apoyo parlamentario, y en una democracia con una monarquía parlamentaria, no tener apoyo parlamentario es un problema, porque institucionalmente el país está bloqueado, no funciona, ¿no? Entonces, bueno, lo está diciendo el gobierno. Si no hay presupuestos, no puede subir las medidas para la dependencia. Entonces, claro, ahora, ¿qué va a pretender? ¿Que el Partido Popular le apoye los presupuestos? Claro, es que Pedro Sánchez es así, pero es un poco de coña, porque si eso se va a hacer así, eso se trabaja. Entonces se trabaja una coalición de gobierno, se trabaja un partido. Si tú rompes el año pasado, dices que el Partido Popular es de extrema derecha, le fuerzas a ir a los españoles a unas elecciones y nos metes en un callejón sin salida para gobernar con independentistas que ahora no te apoyan las leyes en el Parlamento, pues hombre, le pasó a Suárez y dimitió, le pasó a Felipe González en el 96, que pudo gobernar y decidió no gobernar, y él le debería pasar, ¿no? Si no tienes capacidad de gobernar, pues es mejor que lo asumas y convoques elecciones. Sí, porque habría que recordar que los presupuestos, sin presupuesto, se puede gobernar prorrogando, pero hay una cosa que con la nueva ley de la reforma del señor Escrivá, de la reforma de las pensiones, que es el 40% del gasto presupuestario, la seguridad social, más del 40%. Están blindadas, de tal manera que aunque no haya presupuesto, el gasto, por ejemplo, de pensiones, que es más del 40% del gasto, va a seguir subiendo, claro. Evidentemente. Sí, pero no le puedes subir el sueldo a los funcionarios, no puedes hacer cambios de tributos, no puedes hacer modificaciones de partidas esenciales, como estamos hablando de la dependencia, donde el gobierno de la Administración Central financia, creo que es la mitad del gasto de las comunidades autónomas. Bueno, no sé, a ver, es la ley clave del año, o sea, la ley económica clave del año son y las los infraestructuras, que estamos viendo lo que está ocurriendo en el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Pero, y si no va a haber presupuesto, no hay capacidad de modificación. Es verdad que Renfe, y al ser una empresa pública, puede hacer algo, pero evidentemente, y Adif igual, o sea, tú bloqueas institucionalmente la economía española, ¿no? ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Va bien? No. Bueno, los países que institucionalmente no funcionan, pues como dice Acemoglu y Robinson, fracasan. Entonces, ¿queremos que España sea un país fracasado? No. Pues tiene que haber presupuestos. Y ya muy breve. Has hablado de Draghi y su plan para reforzar la economía de la Unión Europea. 800.000 millones de euros al año. La pregunta, si no somos capaces de invertir de manera inteligente y ágil los Next Generation, ¿vamos a ser capaces de invertir 800.000 millones al año? Bueno, primero, decir que apoyamos el informe Draghi porque nosotros llevamos un año trabajando en este libro, él lleva mucho tiempo trabajando en el informe tiene una altísima calidad técnica, o sea, recomiendo leer el informe Draghi porque está muy bien hecho y muy bien argumentado todo lo que dice, con argumentos sólidos económicos, o sea, no es político como el informe Letta, y nosotros, por supuesto, apoyamos 100%, nuestro libro tiene las mismas conclusiones que Draghi.
tu pregunta es la oportuna. ¿Va a pasar eso? Yo creo que no. Los alemanes ya han dicho que no, la CDU ha dicho que se opone a aumentar esos 800.000 millones, el gobierno de Sol no tiene capacidad ahora de sacar eso y decirle a los alemanes que Alemania no funciona y que se va a gastar el dinero en Europa. Eso no va a pasar. ¿Qué debería pasar? Pues lo que tú acabas de decir. La señorita von der Leyen o señora tiene que reconocer ya el primer día que los Next Generation no funcionan, pero no funcionan en toda Europa, no en España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, un proyecto de inversión de cualquier tipo, ¿no?, lleva una deducción en el impuesto de sociedades. Entonces hay cero burocracia, cero. Tú haces la inversión, te la metes en el impuesto de sociedades. Si haces mal la deducción y viene un inspector de Hacienda, en Estados Unidos a la gente la meten en la cárcel por eso. Sí, ¿vale? te crujen. Te crujen. Entonces, saben que hay que hacer bien la deducción. ¿Vale? En Europa tienes que presentar un PERTE, tienes que hacer una memoria. Yo estoy en una sociedad y, por ejemplo, María Gálvez hace muchos PERTES, por eso tiene esa experiencia práctica. Tienes que preparar una memoria de 150, 200 páginas. El funcionario se la tiene que leer. Le tienes que mandar la documentación, decir que la empresa se constituyó en un registro mercantil. Pues esos datos los tiene el gobierno. ¿Por qué le tienes que mandar datos que tiene el gobierno? Bueno, pues toda esa burocracia lo que hace es que no funcione. Entonces, la señorita von der Leyen tiene que decir, mira, los americanos lo hacen mejor y vamos a cambiar toda la burocracia europea por una deducción en el impuesto de sociedades. Tiene otra ventaja. Los que el proyecto les salga mal y no de beneficios, no tienen subvención. Eso es capitalismo. Eso es selección natural. Solo apoyas los proyectos que van a ser viables. Por ejemplo, ningún proyecto de hidrógeno va a dar beneficios, ninguno. Por lo tanto, no tendría deducción en el impuesto de sociedades. Bueno, si la empresa quiere asumir el riesgo, los chinos quieren asumir el riesgo, que se metan, y si no hay beneficios, los contribuyentes pagamos cero. Eso es Estados Unidos. ¿Por qué funciona Estados Unidos mejor y ha tenido un crecimiento de productividad 30 puntos superior al europeo en los últimos 25 años, como dice Draghi? Porque son más pragmáticos. Pues en Europa vamos a empezar por ahí. Y dos, yo creo que el informe Draghi, y yo lo vengo denunciando mucho aquí en Onda Cero y en La Brújula, Europa tiene un problema de sobreregulación. Por ejemplo, en inteligencia artificial. Hemos prohibido a las empresas europeas usar los datos. No somos competitivos en la tecnología que va a mejorar la productividad de los próximos 20 años. Entonces, estás perdiendo competitividad. Lo ha dicho Draghi. Si consigue con ese informe eliminar sobreregulación tan dañina para la generación de empresas de desarrollo tecnológico, pues bienvenido sea el informe Draghi. Aunque no vengan los 800.000, yo creo que no van a llegar. Pero solo cambiando la regulación y mejorando la calidad de la regulación, como ha dicho Draghi, Europa daría un gran salto. Nosotros capacidad competitiva tenemos, lo ponemos en... Mira, he estado el sábado en Madrid viendo la feria del coche eléctrico, he visto un Alpine de Renault espectacular, tiene la misma autonomía que mi Tesla, al mismo coste que mi Tesla y es un coche precioso. Y es europeo. Y es europeo. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Lo vas a hacer? Pues esa es la mentalidad competitiva. Eso es lo que pide Draghi, es lo que pedimos en nuestro libro y esperemos que es lo que suceda. Pues José Carlos Díez, coautor de Reindustrialización y PERTE en España. Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Un placer, como siempre, Ignacio. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La metamorfosis económica. La innovación, la tecnología puede ser crucial en estos tiempos de cambio climático, transición ecológica y descarbonización. Dentro de poco los aviones podrán volar con el aceite usado de la cocina, con el etanol del azúcar, con el biofuel y con diversas técnicas para lograr el SAF, que en español significa combustible sostenible para aviones, es decir, combustible sintético. Iberia Vueling han unido fuerzas con Cepsa para desarrollar en España este nuevo combustible, como señala el CEO de la energética, Martin Wetzeler. Es hacer el combustible de aviación que necesita España y que necesita Europa. Aquí en España sería un paso gigantesco en la descarbonización y en la agenda de seguridad de suministro. Entonces creo que esta industria tiene todo para ser un éxito para España. Y en España llevamos varios años de investigación en esta materia, en esto del SAF en el aeropuerto de Sevilla. Y España puede convertirse en líder, como apunta Marco Sansavini, CEO de Iberia. Pasar de ser un país que ha tenido generaciones y décadas de dependencia energética a poder ser hasta un país que puede imaginar ser exportador y creando una industria que, como decía Ismael, tiene un potencial de 270.000
puestos de trabajo o 56.000 millones de creación de riqueza de PIB. Un nuevo marco en esto de los combustibles, la descarbonización en el mundo de la energía, cuando a la vez una eléctrica, Iberdrola, se plantea entrar en el negocio de los centros de datos. Es decir, aquí rápidamente la gente cambia de caballo y cruza el río de un negocio a otro. Más información sobre la transformación económica en ondacero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de Onda Cero.